Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Xavi Simons, quien probablemente vaya a ser en el próximo mercado de verano uno de los grandes animadores que va a tener justamente el mercado de fichajes, teniendo en cuenta que hay muchos equipos interesados en él, realmente lo sienten como un futbolista a futuro en el cual pueden apostar una pieza de ataque importante y que además están dispuestos a pagar muchísimo dinero. Así que podríamos llegar a ver una pelea bastante interesante entre grandes equipos europeos. Así que espero que les guste la idea del video y que me dejen su análisis y opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales, y sin dar mucha más vuelta comenzamos con la idea del mismo. La historia de Xavi Simons en el fútbol realmente comenzó desde muy chico. Un jugador que ya desde los 14, 15, 16 años se hablaban maravillas respecto a él. Y además un jugador que quizás un poco también por su apariencia, yo creo que su particular peinado y todo lo que ha vinculado a la persona y al futbolista Xavi Simons hicieron de que siempre hablen muchísimo respecto a él y lo que podía llegar a ser su futuro y uno de los grandes jugadores del fútbol europeo en los próximos años. Sin embargo, la carrera de Xavi Simons, que comenzó en las inferiores del Barcelona, en la famosa Masía, rápidamente fue mutando. Un jugador que nunca llegó ni siquiera a firmar su primer contrato profesional y apareció una oferta muy tentadora por parte del Paris Saint-Germain en el año 2019, que le ofrecía un gran contrato, una gran oportunidad y además le prometía en ese momento minutos que no iba a tener en Barcelona, por lo cual el chico con apenas 16 años decidía abandonar el club culé y sumarse al conjunto parisino, que en ese momento estaba en auge. No es el Paris Saint-Germain de hoy en día, que lo vemos en crisis, que vemos que ha dejado de crecer, sino que en 2019 Paris Saint-Germain se plantaba como uno de los grandes equipos a suceder dentro de lo que por ejemplo eran los que iban a pelear por la Champions. Mismo en esos años era uno de los equipos que siempre estaba en semifinales o jugando en la final del torneo. No iba a ser, sin embargo, hasta el año 2021 cuando iba a tener su debut oficial, justamente en la temporada 2021. Sin embargo, todo esto que tanto prometía Xavi, que tanto se hablaba de él, que siempre estaba en la lista de los mejores jóvenes prodigios del mundo y que lo plantaban como uno de los grandes jugadores a nivel mundial, poco a poco se fue apagando o quizás dejó de tener tantas expectativas respecto a él porque no jugaba en sus equipos, principalmente en el Paris Saint-Germain en sus primeros años. No cumplieron este papel o no cumplieron un poco eso que le habían dicho cuando lo ficharon desde el Barcelona, de que iba a contar con minutos, iba a contar con oportunidades, porque a lo largo de 2 temporadas con el equipo profesional apenas jugó 9 partidos donde nunca logró marcar ningún gol. Debido a esto, en la temporada 22-23 se iba cedido al PSV Eindhoven, iba a jugar a su país, a los Países Bajos, y evidentemente uno se empezaba a plantear en ese momento si Xavi Simons iba a ser ese gran talento del que todos hablaban, o si ya, después de haber salido de Barcelona, llegado a Paris Saint-Germain y posteriormente, con menos de 20 años, ya volver a la Eredivisie, no iba a ser uno de esos talentos que rápidamente se iban a perder. Esta decisión de irse a jugar a la Eredivisie, a un equipo como el PSV, ir a su país además, que quizás uno la podía entender como retroceder en su carrera, después de estar en Barcelona y Paris Saint-Germain, pero teniendo en cuenta que era un equipo y por sobre todas las cosas, una liga de mucha menos exigencia y que además le iba a dar la oportunidad de tener muchos más minutos, fue probablemente la mejor decisión que ha tomado de momento en su carrera. Porque en el PSV en la temporada 22-23 se convirtió en una de las grandes revelaciones de la temporada. Jugó 48 partidos, marcó 22 goles, dio 11 asistencias y además ganó 2 títulos, lo que sería por ejemplo fundamental para que Xavi sea convocado al Mundial de Qatar con la selección de los Países Bajos y juegue su primera Copa del Mundo. Terminada esa temporada, Paris Saint-Germain decidió hacer uso de la opción de recompra de solamente 6 millones de euros y volverlo a sumar a sus filas. Pero la idea no era que se quede en el club porque entendían que no le podían garantizar minutos, sino que la idea era volverlo a ceder para hacer un negocio, que vaya a otro equipo, siga mejorando y después venderlo por mucho dinero. El elegido fue el RB Leipzig, un equipo ideal si tenemos que hablar de forjar talentos jóvenes, porque gran parte de su plantilla son justamente futbolistas de estas características. Y la verdad que su primer año y sobre todo la primera mitad de temporada en el fútbol alemán fue muy buena. Jugó 43 partidos, marcó 10 goles y dio 13 asistencias.
Por eso muchos creíamos que en esta temporada 24-25 ya no iba a seguir en el Leipzig y que había dos opciones, o que vuelva al Paris Saint-Germain y que allí le den minutos, o que lo vendan definitivamente a un gran equipo europeo. Se hablaba de que el Barcelona, por ejemplo, estaba interesado en repatriarlo. Sin embargo, pasó algo raro. En el medio no llegó a una oferta que termine de convencer a las partes. Paris Saint-Germain tampoco estaba convencido de tenerlo, por lo cual Xavi Simons volvió a ser cedido al Leipzig, donde la verdad que en esta temporada puntualmente no está teniendo el mejor de los desempeños. Ha jugado 11 partidos, 3 goles, 3 asistencias, pero sigue con 21 años siendo un talento muy asequible para el mercado europeo, por las características de jugador, por el marketing que tiene detrás, evidentemente también por su juventud y la proyección que puede llegar a tener en los próximos años. Es un jugador que grandes equipos europeos quieren y que yo entiendo, probablemente esta sí sea la temporada definitiva de cesión y que en la próxima va a ser adquirido por un equipo que va a empezar a contar con él a futuro. Van a comprar su ficha, ya no va a estar a préstamos del Paris Saint-Germain en cualquier club. En ese sentido, como saben que Xavi Simons no quiere ir al Paris Saint-Germain porque no le dieron la oportunidad, porque nunca lo quisieron realmente, porque además también entiende que es un equipo que hoy en día no atraviesa un buen momento y que la liga francesa no es una liga competitiva, y al mismo tiempo el Paris Saint-Germain evidentemente nunca lo tuvo como una prioridad para ser titular, siempre decidió a otros jugadores por encima de él, hoy en día a Dembélé, a Barcola, a Kolo Muani. Hay muchos jugadores que la verdad para mí no son mejores que Xavi Simons, pero que sin embargo el Paris Saint-Germain siempre les dio prioridad. Evidentemente nunca fue una relación que termine llegando a buen puerto, por lo cual lo más lógico y además lo que quiere el Paris Saint-Germain es sacarle una buena cantidad de dinero, no solo para recuperar la inversión, sino para realmente hacer dinero. Recordemos, como les digo, que lo pagaron 6 millones en su momento y hoy en día se habla de que el Paris Saint-Germain lo quiere vender en 80. En ese sentido, hay muchos equipos interesados que están dispuestos a negociar y hasta pagar una cifra cercana a esos 80 millones de euros por Xavi Simons. Claramente hay equipos de la Premier que son los que más poder adquisitivo tiene. Se habla de que el Arsenal, que el Liverpool, hasta el Manchester City estarían interesados en sumarlo. El caso del Liverpool me parece muy interesante porque se habla de la posibilidad concreta de perder tanto a Mohamed Salah, sobre todo su gran jugador, y también a Lucho Díaz, por lo cual Xavi Simons encajaría perfectamente en el esquema, teniendo en cuenta también que hay un técnico de los Países Bajos como Arne Slot. Siento que Xavi Simons, en caso de perder a Salah o a Luis Díaz, sería perfecto. Si mantiene a los dos jugadores, quizás no le vería tanto encaje porque tendría que pelear un lugar y la tendría complicada, pero en caso de perder uno de los dos, sí creo que sería un gran fichaje. Se habla siempre de Barcelona y hasta de Real Madrid. En el Real Madrid no le vería mucho sentido, creo que tiene jugadores cubiertos en la posición. En el Barcelona me pasa un poco similar, hoy en día tiene un gran tridente con Rafinha, tiene también a Lamine Yamal, pero bueno, Xavi Simons es un jugador que por haber jugado en Barcelona, por tener esa segunda oportunidad, también podría llegar a ser interesante. Mismo se habló en el mercado pasado que estuvo muy cerca de llegar y finalmente el Barcelona se decantó por Dani Olmo, un jugador que salió a un costo similar, 60 millones de euros, pero de características para mí diferentes en cuanto a lo que puede aportar cada uno. Y también obviamente se habla y mucho del Bayern Múnich. ¿Y por qué se habla? A ver, la realidad es que cada vez que un jugador destaca en la Bundesliga, casi siempre termina en el Bayern Múnich. Es una política que tiene el club bávaro de debilitar a la competencia reforzándose ellos. Y la verdad es que en el Leipzig, como les digo, Xavi Simons, si bien en este inicio de temporada no está teniendo la mejor, la temporada anterior rindió muy bien y sería un gran fichaje para un Bayern que para mí debería renovar esas posiciones. Tiene jugadores como Sané, tiene a Gnabry, a Coman, que hace muchos años que están y honestamente ya no rinden de la misma manera. Creo que en el Bayern tendría un encaje perfecto y es un equipo que también cuenta con el capital. 80 millones de euros no lo puede pagar cualquiera y el Bayern Múnich es un equipo que para mí tranquilamente podría desembolsar esa cifra para sudar a Xavi Simons. Me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Qué equipo les gustaría que fiche a Xavi Simons a partir de la próxima temporada? Lo que está claro es que no va a seguir en el Paris Saint-Germain, que casi con seguridad no va a volver a ser cedido y que a partir de la próxima temporada va a tener un nuevo club que va a ser permanente, un club que lo termine comprando y seguramente no lo va a pagar barato. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.